durante los últimos meses se ha discutido largamente en los medios de comunicación sobre la posibilidad de castigar conductas tales como quemar una bandera española, quemar una foto del rey, fusilar simbólicamente, bueno, sí, simbólicamente, pero con un contenido indudable, al presidente del gobierno o a ministros en un campo de tiro, poniendo sus fotos y disparando sobre ellas, afirmar que la población inmigrante delinque especialmente porque las estadísticas dicen que la mayoría de delitos los cometen personas inmigrantes. Todo ese tipo de conductas, digamos que los distintos sectores políticos han planteado que podrían implicar delitos de odio, tal y como están configurados ahora mismo en el Código Penal. Los delitos de odio, digamos que son una clase de infracciones penales que resultan singularmente delicadas porque hay un derecho fundamental que es la libertad de expresión, que nos permite a todos expresar ideas, opiniones, y también desde un punto de vista práctico hay una obviedad, y es que cuando una determinada idea, una determinada posición política se ilegaliza, se amordaza, se dice no puedes decir esto, siempre colocas al sujeto que mantiene esa postura en una posición, digamos, de fuerza que no tendría si le dejases hablar en público, sobre todo cuando su idea es difícilmente defendible o es delirante. Es decir, si yo quiero decir públicamente que el coronavirus deriva de un plan mundial en fin, protagonizado por Bill Gates y Soros y no sé cuántos, como decía el presidente de la UCAN el otro día, de la Universidad Católica de Murcia, si yo quiero decir eso públicamente y lo digo, pues el 90% de la gente, como mínimo, va a decir este hombre está zumbado o este hombre está manteniendo un discurso absolutamente ridículo. Pero si a mí me prohíben decirlo y me impiden desarrollar el argumento y me impiden expresarlo ante la gente en toda su magnificencia, pues posiblemente yo podré decir, me están prohibiendo hablar porque saben que tengo razón y porque no quieren que oigáis esto, porque saben que si lo oyerais, todos me daríais la razón y os rebelaríais contra esta tiranía mundial, en fin, del coronavirus y la internacional progresista y esas locuras que decía el presidente de la UCAN. Claro, en ese sentido, eh, yo siempre soy partidario de que, salvo que el discurso de quien está hablando sea manifiestamente contrario a los derechos humanos, se le permita hablar. Precisamente para evitar que pueda aprovecharse de esa, entre comillas, censura y pueda decir que no se le está dejando hablar porque él tiene razón y no queremos que los demás se enteren de que tiene razón. Claro, aparte está el derecho fundamental a la libertad de expresión, que como he dicho es un derecho básico de todo ciudadano y que solamente debe, digamos, limitarse en casos absolutamente obvios. En este sentido, yo entiendo que los delitos de odio deben circunscribirse exclusivamente a aquellas expresiones que, por un lado, inciten contra la violencia, la, digamos, negación de derechos básicos, la negación de la igualdad con respecto del resto de ciudadanos a determinados colectivos, como pueden ser, pues, en fin, homosexuales, personas de otra raza, etcétera, etcétera, y digamos, aquellos discursos que, sin decir abiertamente que pretenden esto, pues mantengan, digamos, una posición científica, pseudocientífica o pseudosociológica que pretenda demostrar, entre comillas, empíricamente, que estas personas son genéticamente inferiores o tienen una posición, digamos, derivada de su propia naturaleza, inferior a la del hombre blanco, y que como consecuencia de ello es lógico y es natural pues que se les trate de un modo distinto por esos motivos. Eh, Salvo en esos casos, yo entiendo que no debe perseguirse penalmente ningún tipo de, digamos, de discurso, porque yo considero que sí que existe el derecho a odiar y sí que existe el derecho a expresar que odiamos. Podemos odiar,
Lo que no podemos es intentar negar los derechos básicos de aquellos a quienes odiamos. Es decir, en el ámbito del discurso político, pues hay constantemente, digamos, expresiones, discursos, mítines en los cuales los líderes políticos expresan odio evidente pues hacia el rival. Por ejemplo, hace poco, que eso me pareció muy surrealista, al antiguo alcalde de Cartagena dio un discurso en Cartagena poniendo verdes a los murcianos. Murcia nos roba, llevan condenando a esta región pues al subdesarrollo, al atraso, a Cartagena, mientras se aprovechan de nuestros recursos, son unos tal, unos cual, y se habló de que se le iba a denunciar en fiscalía por un posible delito de odio. A mí me pareció demencial. Es decir, porque evidentemente, si yo, digamos, desde mi estupidez, considero que un determinado colectivo, por el mero hecho de ser ese colectivo, pues, digamos, es rechazable desde mi punto de vista, tengo derecho a decirlo, siempre y cuando no atente contra la humanidad de ese colectivo, pidiendo que se le agreda, pidiendo que se le nieguen derechos básicos, pidiendo que se les condene a la marginación, que se les prive del derecho de voto, que se les, en fin, que se les niegue lo que son los derechos humanos. Salvo que yo haga eso, tengo derecho a expresarme. Salvo que yo haga eso, pues a lo que yo diga. Según estudios científicos internacionalmente, digamos, avalados, estos sujetos no son estrictamente humanos porque carecen de esto, de esto, de esto, y por tanto no pueden estar al mismo nivel de los demás. Es decir, desde el momento en el cual yo pido que se les nieguen sus derechos básicos o defiendo un discurso que abiertamente dice que no tienen la misma humanidad, la misma dignidad que el resto de colectivos y que por tanto estaría justificado que, digamos, se les coloque en una posición de degradación respecto de los demás, en ese caso sí que se podría actuar contra mí. Pero si me limito a mostrar el rechazo, exactamente igual que el político catalán que dice España nos roba, o que el político de Vox que dice los independentistas catalanes son unos traidores, sediciosos, malvados, en ese caso está dentro de la libertad de expresión lo que estoy diciendo. Está dentro de la libertad de expresión por cuanto lo que os acabo de decir, es decir, es inherente al debate público que, partiendo de que todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, pues las expresemos públicamente porque no estamos en el mundo feliz de Orwell. No tenemos que llevarnos todos bien ni tenemos que querernos todos mucho. Está dentro de cada cual el tener sus preferencias y el atacar con toda la dureza que considere, siempre y cuando no supere los límites que he dicho anteriormente o no caiga en el insulto, a aquel con el que no está de acuerdo. Y en este sentido, hay quien considera que incluso aquellas expresiones, pues, eh, ya digo, como las que acabo de comentar anteriormente, aquellas expresiones en las que se proponga la discriminación de un colectivo, la negación de sus derechos básicos, o se diga que por su propia genética, por su propia naturaleza es inferior a otro, no debería prohibirse porque se está atentando contra la libertad de expresión. Yo en ese caso no estoy de acuerdo. Es decir, yo entiendo que del mismo modo que cuando un mafioso le dice a su sicario, mata a este, no está ejerciendo su libertad de expresión y debe ser condenado porque aunque no aprieta el gatillo es el inductor, aquel sujeto que dice las personas de tal raza no tienen la misma inteligencia, la misma capacidad que el resto de nosotros y además tienden por su propia naturaleza genética al delito y por tanto deben tener un régimen jurídico propio y deben tener un catálogo de derechos más limitado que el ciudadano medio, esa persona está atentando de una forma clara contra los derechos de esas personas, porque no les está poniendo una pistola en la cabeza, pero está incitando a los demás a que condenen a esas personas a la marginación, a la negación de derechos y, en fin, al estatus jurídico más elemental que todos tenemos derecho a ocupar y que parte pues de la igualdad entre todos, independientemente de nuestra raza, sexo, religión, etcétera, etcétera. Entonces, en esta tesitura, yo entiendo que, por ejemplo, quemar una bandera o quemar un retrato del rey no debería ser castigado penalmente. Bueno, y Europa lo ha dicho. Es decir, que quemar un retrato del rey no debe serlo y que no es un delito de odio. Porque no se está pidiendo que al rey se le meta en un campo de concentración, ni se está pidiendo que a todos los que se sientan identificados por esa bandera
pues digamos, se les niegan sus derechos civiles. Lo que se está expresando es un rechazo radical, tanto a la figura del rey como a la bandera. Y eso entra dentro de la libertad de expresión. Es decir, mientras yo no pida que se pegue un tiro al rey, mientras yo no pida que a aquellos que se sientan identificados con la bandera se les niegan sus derechos, tengo derecho a expresar mi desapego, mi rechazo frontal, incluso mi odio. Porque, como digo, tenemos derecho a odiar siempre y cuando no neguemos el estatus de igual en derechos de aquel al que odiamos. Aunque bueno, yo realmente al rey no lo odio, es decir, yo simplemente considero que no debería estar ahí porque es un anacronismo y que la jefatura del Estado debería ser fruto de una elección democrática. Pero lo dicho, es decir, que no es un delito de odio el quemar la foto del rey o el quemar la bandera española. Es una muestra de rechazo, una muestra vehemente, una muestra muy visual, pero que, como digo, no está negando la humanidad, no está negando la igualdad de derechos, no está pidiendo la violencia ni hacia el rey, que ahí se está quemando su foto como símbolo, no como persona, ni hacia la bandera, que también se está quemando no con el mensaje de que se quiera quemar a aquellos que se sientan identificados por la bandera, sino simplemente el símbolo que se dice no estoy de acuerdo con este símbolo y por tanto lo quemo. Que en Estados Unidos pasa lo mismo, en Estados Unidos quemar la bandera norteamericana no es delito y no se puede castigar porque han entendido que es una expresión de rechazo que no tiene la entidad suficiente como para considerarse punible, para considerarse delito. Otra cosa distinta, que yo aquí entiendo que sí que ya se superan los límites, es por ejemplo lo que se hizo al disparar con un arma a las fotos de los miembros del gobierno, que eso yo creo que más que delito de odio podría ser incluso un delito de amenazas. Es decir, porque no es ya que estés quemando un símbolo por su rechazo, es que estás, digamos, exteriorizando de una forma absolutamente nítida la ejecución, aunque sea desde un punto simbólico, de una persona. Disparar un arma contra una persona. En ese sentido, y más en un país como España, donde muchos políticos han muerto como consecuencia del terrorismo, pues el que a un político se le dispare, aunque sea a su foto, sí que debe ser objeto de condena, porque lo que se está pretendiendo es eso. Es decir, lo que se está pretendiendo es o una incitación a la violencia o expresar la idea de que ese sujeto es tan deleznable, tan miserable, tan criminal, que estaría justificado dispararle. Y en ese sentido simplemente hay que extrapolar la situación pues, a lo que sería un mitin de Bildu, bueno, de Bildu no, de la vieja Ribatasuna. Si en un mitin de la vieja Ribatasuna de los años 90 un encapuchado dispara a una foto de Aznar, estoy absolutamente seguro de que se investiga, se le detiene, etcétera, etcétera, porque como digo, ya no es la quema de un símbolo. Es decir, ya es el disparo contra la imagen de una persona concreta en un país en el que muchos políticos han sido asesinados en ese contexto. Y entonces ya supera lo que serían los límites de la libertad de expresión, en la medida en la que está incitando de una forma clara a la violencia contra esa persona y está amenazando indudablemente a esa persona, porque cualquiera que vea que un sujeto en un vídeo, que además hace público, dispara contra su foto y además con un arma real de fuego, lógicamente se siente amenazado. Y lógicamente encaja, a lo mejor no en el delito de odio, pero sí en el delito de amenaza. En suma, entiendo que el delito de odio debería reformularse tal y como está en nuestro Código Penal, porque nuestro Código Penal tiene una redacción bastante genérica de aquel que fomente al... Bueno, es más, lo tengo por aquí. En nuestro Código Penal, el tipo general del delito de odio dice: quienes públicamente fomenten, promuevan o incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, nación, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, será condenado. O sea, yo quitaría lo que es la expresión de fomento del odio y lo ceñiría estrictamente a aquellas conductas que impliquen la negación o
una apología de la negación de los derechos básicos de distintos colectivos, o que llame a la violencia contra esos colectivos o a la negación de esos derechos básicos, a la negación de su estatus como ciudadanos. Es decir, aquellos que cuestionen la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, aquellos que fomenten la violencia contra un determinado colectivo, entrarían dentro de lo que sería este tipo de delitos. Pero como digo, no puede pretenderse que la mera expresión de odio hacia un colectivo, votantes del PP, votantes del PSOE, cualquiera, se pueda considerar delictivo. Es decir, porque si no llegamos a la locura de lo que os dije, es decir, de que al alcalde de Cartagena le quieran llevar a la fiscalía por poner verde a los de Murcia en un mitin. Es decir, cuando es algo que es inherente a la política. Es decir, y que como digo, sin perjuicio de que desde un punto de vista lógico sea absolutamente demencial y absolutamente ridículo que yo odie a alguien por pertenecer a un colectivo sin tener en cuenta su individualidad, generalizando estúpidamente, como este pertenece a este colectivo, tiene que tener estas características, obviando que cada persona es única y que dentro de cualquier colectivo hay personas de 1000 clases, de 1000 categorías y de 1000 formas de ser, mejores, peores, etcétera. Pero si yo soy tan estúpido como para considerar como este es de este colectivo, naturalmente es malo y naturalmente tiene estas características negativas porque pertenece a ese colectivo. Pues yo entiendo que lo lógico en un Estado democrático es que se me rebata en el debate público y que se me deje en ridículo. Que además va a ser mucho más positivo para, digamos, el objetivo supremo de garantizar la igualdad entre los ciudadanos y eliminar los prejuicios estúpidos que intentan dividir a las personas en castas, en estamentos, en lugar de en ciudadanos con una igualdad de derechos universal, va a ser mucho más productivo que el negarme que yo diga esas cosas, pues para que luego yo pueda decir, se me están mordazando porque saben que tengo razón. Y si, ¿cómo son estos? Si fuesen decentes me dejarían hablar, porque si yo hablase, os convencería. Pero como saben que os convencería, me amordazan. Lo mejor evidentemente es que se me deje hablar. Y lo mejor evidentemente es que se me deje en ridículo. Entonces, recapitulando, entiendo que las expresiones del tipo los inmigrantes delinquen más o las expresiones del tipo la mayoría de actos de violencia de género son cometidos por inmigrantes o las expresiones del tipo el Islam es una religión machista son expresiones que se tienen que rebatir. Es decir, no se tienen que condenar prohibiendo al sujeto que las exprese porque con eso estás permitiendo que el sujeto tenga un halo de mártir que lleve a la gente a ese interés por lo prohibido, de decir, oye, si no se le está dejando hablar es porque lo que dice posiblemente tenga sentido. Por el contrario, expresiones del tipo, entiendo que debería quitarse el voto a las mujeres, o las personas de raza X son genéticamente inferiores por su propia naturaleza y no tienen la capacidad intelectual y la capacidad de raciocinio que tendría un hombre blanco. Ese tipo de expresiones, o las expresiones del tipo, considero que los homosexuales no deberían poder, digamos, adoptar porque tienen una tendencia a la pederastia superior a la del heterosexual. Esas expresiones sí que entiendo que entran dentro de lo delictivo en la medida en la que hacen lo que os acabo de comentar, negar la igualdad sagrada entre todos los ciudadanos y defender un discurso en el que de una forma clara se intenta postergar a unas personas y negarles los derechos de los que disfrutan otro colectivo. Aparte de esto, cualquier expresión de llamamiento a la violencia, de justificación de la violencia contra los miembros de un determinado colectivo, igualmente tendría que ser considerada delictiva. Y luego, aparte, ya para concluir, hay una herramienta que se utiliza muy poco y que yo entiendo que puede ser incluso más interesante para evitar este tipo de conductas que la condena penal y es la vía civil de protección del derecho al honor. Es decir, si las típicas bromas en las cuales pues, un sujeto se burla de los discapacitados o se burla de una persona por ser discapacitada, yo entiendo que ella está atentando contra la dignidad de esa persona y que hay que castigarle. Es decir, si yo, por ejemplo, soy cojo y una persona se ríe de mí por ser coja y me humilla delante de todo el mundo por esa conducta, pues, digamos, por esa situación mía, está atentando contra mi dignidad, me está vejando
está colocándome en la posición de objeto de burla, de fantoche del que todo el mundo puede, digamos, hacer escarnio por una discapacidad que no minusvalora mi calidad como ser humano. Y esa persona tiene que ser castigada. Y posiblemente sería más interesante ponerle una demanda civil en la cual le condenaran, por ejemplo, a pagar 20.000 euros por el daño moral que me ha causado, que llevarle a la vía penal. Porque indiscutiblemente la sanción civil, la indemnización que debería pagar por ese daño moral sería incuestionable, en el sentido de que, bueno, se puede discutir que si una persona, por decir el cojo este de mierda, tal cual, debe ir a la cárcel, pero lo que es indiscutible es que tiene que pagarle una indemnización por el daño moral que le ha causado. Pues si la indemnización es lo suficientemente, digamos, relevante como para hacerle daño, pues posiblemente sea una solución mucho más interesante que la condena penal en este tipo de casos, en los cuales el sujeto, más que hacer, digamos, una apología de la discriminación con objetivos políticos para intentar conseguir una sociedad en la cual las personas de esa categoría pues estén postergadas, lo que hace simplemente es una burla abyecta y estúpida y miserable, pues que tenga que pagar por el daño que ha causado a la persona víctima de esta burla. Y bueno, simplemente acabar recordando que las ideas, es decir, permitir las ideas que llaman a la discriminación o que llaman hacia la violencia o que llaman hacia la exclusión de derechos de determinados colectivos, pues todos sabéis que han hecho un daño absolutamente monstruoso a lo largo de la historia. Todos sabéis lo que es el nazismo, todos sabéis lo que fue el fascismo en Italia. Entonces, la analogía que os hice antes con el capo mafioso que no mata, pero que da la orden de matar, es perfectamente extrapolable a este tipo de ideologías. Es decir, son digamos, expresiones ideológicas que cuando se gritan en la calle, no se gritan simplemente para que el tío que lo hace se quede a gusto. Se gritan porque el tío que lo hace tiene un modelo de sociedad que pretende imponer convenciendo a los demás. Y ese modelo de sociedad pues, es lo suficientemente execrable como para que se utilicen los resortes del Estado para impedir al sujeto que lo intente hacer efectivo. Porque como digo, yo soy dueño de mis derechos y nadie puede impedirme que los ejerza, pero no puedo utilizar mis derechos para negar, sea a corto plazo, sea mediante una estrategia a medio y largo plazo, los derechos elementales de los demás. La democracia se basa en el respeto a los derechos de todos y ninguna mayoría tiene derecho a negar los derechos inalienables de la minoría, entre los cuales está, pues que por razón de raza, sexo o religión, ninguna persona pueda ser discriminada. Bueno, espero que os haya interesado el rollo que os acabo de soltar y seguimos en contacto.